La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Hay en la Biblia una enseñanza que yo considero que muchas personas no le dan la importancia que merece y por esa razón no pueden a veces disfrutar de los beneficios de esa enseñanza. Esto es una enseñanza espiritual y es una ley espiritual. Hay que entender eso, que Dios nos ha dado a través de la palabra. Cada enseñanza es una ley espiritual y universal. Y recuerden que el Señor nos enseña en su palabra que a través del conocimiento de la palabra es que podemos entonces disfrutar de esas bendiciones que tiene la Biblia, porque como hemos dicho, ¿verdad? Y citado muchas veces, la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando uno no conoce la verdad, pues no puede disfrutar de ella. Por eso es importante leer la Biblia, estudiarla, memorizarla, meditar en ella, como hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Porque mientras más conozcamos de la palabra, más vamos a conocer de Dios, porque Dios es su palabra. Se refleja en la Biblia el corazón de Dios, la mente de Dios, y aquí están los consejos para ayudarnos a vivir la vida plena. Recuerden que la Biblia enseña que Dios desea que nosotros vivamos una vida en plenitud, ¿ok? La Biblia dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos en victoria, en abundancia, en salud, en prosperidad, en el jardín del Edén antes de la caída, como yo he dicho muchas veces. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Hay una voluntad que es permisiva, que lo hemos también citado en el libro de Romanos, ¿verdad? Habla de la por voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Si hay una voluntad buena, agradable y perfecta, quiere decir que hay una permisiva, y esa permisiva no obra la voluntad de Dios. Así que nosotros tenemos que esforzarnos por alcanzar la plenitud de la voluntad de Dios, por alcanzar esa voluntad perfecta. Porque si Dios nos dice y nos enseña que hay esa voluntad para nuestra vida, es porque podemos alcanzar. Dios no nos pide nada que no podamos tenerlo. O sea, todo lo que Dios nos ofrece es porque lo podemos alcanzar. Pero nosotros tenemos que buscar esa plenitud, ¿ok? Las cosas no vienen automáticamente. Hay gente que piensa que Dios tiene que hacerlo todo y que ellos no tienen que hacer nada, solamente, bueno, aquí estoy esperando que las bendiciones lleguen. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice, buscad y hallaréis, pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. Quiere decir que nosotros tenemos que buscar. El que busca, halla. Así que hay que buscar la plenitud de Dios. Perdón. Y es por eso que necesitamos conocer esas verdades de Dios que están en la Biblia. Y como les dije, hay una verdad que es la verdad universal de la que vamos a hablar hoy, del poder que tiene nuestras palabras, el poder de lo que nosotros decimos. Y hay gente que ignora eso, pero hay muchas porciones de la Biblia que hablan de eso. Claro, hay una mala enseñanza de algunos, ¿verdad? Que hablan erróneamente de que todo depende de lo que uno diga positivamente, pero no necesariamente es así, sino de cuando hablamos la palabra de Dios, porque en la palabra hay poder en sí misma. O sea, lo importante es que nosotros hablemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que produce en nosotros. No son dichos simplemente filosóficos ni humanos, es palabra que da vida. La palabra de Dios en sí misma tiene poder. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que nosotros citemos su palabra, porque cuando nosotros citamos su palabra, la palabra cobra vida y produce en nosotros, porque hay poder en la palabra. Jesús es la palabra. La Biblia dice, ¿verdad?, que Él es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo es la palabra.
La palabra tiene tal poder que todo el cosmos, el universo fue creado por la palabra. Así que fíjate el poder que tiene la palabra cuando uno la cita. O sea, es el mismo poder de Dios cuando lo dijo en primera ocasión. Cuando nosotros citamos la Biblia, ese poder se manifiesta porque es la palabra de Dios, no es nuestra palabra. Y la Biblia dice que Dios está atento a su palabra para cumplirla, lo que significa que Dios está muy pendiente para que cuando nosotros digamos la palabra, esa palabra se cumpla en nuestras vidas o en la vida de las otras personas. Ok, en primer lugar, en el libro de Proverbios, en el capítulo 18, en el versículo 21, mira lo que dice allí la Biblia, algo bien interesante. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, aquí está clara la Biblia, eso se explica por sí mismo, ¿no? Que la vida y la muerte están en la lengua, lo que uno habla, lo que uno dice, lo que uno expresa, eso produce o muerte o produce vida, dependiendo de lo que uno diga, ¿ok? Entonces, a mí me llama la atención porque el Señor dice eso en su palabra, porque Él nos quiere decir, mira, tu palabra tiene tal poder, lo que tú dices tiene tal poder que te va a producir vida o te va a producir muerte. Así que, si es de esa forma, imagínate lo cuidadoso que nosotros debemos hacer para cumplir la palabra de Dios, para que la palabra de Dios pueda darnos vida. Nadie quiere tener muerte, ¿verdad? Nosotros queremos tener vida y por eso es que nosotros tenemos que dar ese cuidado de lo que nosotros decimos. Pero la mayoría de la gente no tiene esto en cuenta porque no conocen el poder de las palabras, ¿ok? Y por eso pues hablan a veces cosas que realmente no edifican. De hecho, la Biblia dice que de toda palabra que hablen los hombres tendrán que dar cuenta en el día del juicio. O sea, no es solamente hablar por hablar, no es solamente esto, es que todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida nos están filmando, ¿ok? Para presentarlo en la presencia de Dios. Y todo lo que decimos lo están grabando, porque ahí lo dice la Biblia. Si dice que de lo que nosotros hablemos vamos a tener que dar cuenta, es porque lo están grabando, ¿no? Y porque Dios tiene, obvio, ese poder para grabar todo lo que nosotros decimos. Así que fíjate la importancia de lo que nosotros decimos, como Dios nos enseña que debemos tener cuidado de lo que nosotros hablamos. Ya hemos hablado de lo que nosotros pensamos, y ahora hablamos de lo que nosotros decimos, porque estas cosas van entrelazadas, ¿no? Lo que hay en nuestra mente, entonces nosotros tenemos que cuidar esos pensamientos, porque esos pensamientos nos pueden hacer daño, pero también lo que nosotros decimos, porque nosotros podemos pensar algo, y recuerden que Satanás no es omnisciente. O sea, Satanás no sabe lo que nosotros pensamos. Satanás sabe cuando nosotros recibimos los dardos de fuego, cuando nosotros lo expresamos. Si lo rechazamos, citamos la palabra, lo contrarrestamos, el enemigo sabe y tiene que irse. Pero si nosotros nos ponemos de acuerdo con lo que él dice y lo citamos, ahí es que el diablo sabe que ese pensamiento que lanzó está siendo eficaz para él y en contra de nosotros. Así que cuando nosotros pensamos, tenemos que tener cuidado. O sea, no solamente hablar rápido después que uno piensa, uno tiene que analizar, callarse, analizar, si realmente vale la pena decir eso, expresar eso, porque eso puede traer vida y puede traer muerte. Hay otro proverbio bien interesante, el proverbio capítulo 6, en el versículo número 2. Mira lo que dice allí la Biblia. Dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. A mí me llama eso mucho la atención también, que uno es enlazado con los dichos de nuestra boca. Alguien dice que somos dueños de lo que callamos y preso de lo que decimos. Porque cuando nosotros decimos algo,
ya lo hemos manifestado, el enemigo lo oye y también la gente. Entonces, eso queda ahí como un lazo que nos va a enlazar. Entonces, si nosotros decimos alguna palabra que nos afecta, nos vamos a enlazar nosotros mismos. Así que nosotros tenemos que tener cuidado de que no nos enlazamos con los dichos de nuestra boca para no quedar preso en esa palabra. Ahí vemos entonces, el poder que tiene lo que nosotros vamos a decir. Pero hay algo mucho más profundo que el Señor enseña en su palabra, y es la escritura que nos dice en el libro de Mateo, en el capítulo 15, versículo 11. Esto es bien interesante. Y aquí hay que ver cuán profunda es esta enseñanza de lo que nosotros decimos. En el versículo 11 dice: no lo que entra en la boca del hombre contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. O sea, no lo que tú comes, el Señor hace limpio todos los alimentos. Eso fue lo que enseñó aquí, porque los fariseos le decían que tenía que lavarse las manos para comer, para no contaminarse. Y él le dijo: mira, lo más importante no es lo que tú entra en tu boca, no es la comida, lo más importante es lo que sale de tu boca, porque lo que sale de tu boca contamina al hombre. Y más abajo, en el versículo 17 en adelante, mira lo que dice la Biblia. Los discípulos no entendían esa palabra y él les dijo: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en el excusado? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Claro, Jesús no quiso decir que no nos lavemos las manos. Lo que pasa es que en aquel tiempo, eso era una rutina que hacían los fariseos, que lo tomaban como un dogma, como una violación de la ley. Y eso es lo que Jesús quiso decir, ¿verdad? Pero el énfasis que Jesús quiso decir es que cuando nosotros decimos algo, sale del corazón. Dice, de ahí salen los malos pensamientos, lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando el enemigo trae un pensamiento, o de nuestro corazón viene un pensamiento que no agrada a Dios, y lo expresamos, entonces esas cosas van a contaminarnos espiritualmente. Y ahí es el problema se agrava, amén. Porque cuando nosotros entonces hablamos algo que no le agrada al Señor, entonces nos contaminamos espiritualmente. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado, ¿ok? Entonces, hay también otra escritura muy interesante y que habla en Mateo capítulo 12, en el versículo número 34 al 37, y tiene que ver mucho con este asunto. Dice, el Señor dijo, Jesús: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón malas cosas. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahí está la escritura que les dije anteriormente. Todo lo que nosotros hablemos va a estar en la presencia de Dios, y eso nos puede hacer daño. Porque dice ahí ese verso, por tu palabra serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de lo que decimos, ¿ok? De lo que hablamos, porque esas cosas, como hemos dicho, o pueden hacernos beneficios o pueden hacernos daños. Y en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33, también hay una escritura muy importante que debemos considerar sobre cuando hablamos. Y dice allí, no erréis, las malas
conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, no solamente lo que decimos nosotros, sino cómo conversamos con otras personas. ¿Verdad? Hay personas que se pasan conversando de otros y criticando a otros. La Biblia dice, no andarás chismeando en medio de tu pueblo. Pero hay gente que dice, a mí no me gusta el chisme, pero los entretienen y lo oyen, bendito sea Dios. No, eso no vale en la iglesia, ¿ok? Dice aquí, las malas conversaciones corrompen. Aunque tú no lo digas, sea para entretenerte, te va a dañar, porque estás siendo copartícipe de eso, ¿ok? Entonces mejor uno obedecer a Dios y simplemente alejarse de eso. Si alguien viene a traerte algo de otra persona, dile, mira, perdóname, vamos a orar por eso. Y eso a mí no me interesa realmente. Vamos a poner todo en las manos de Dios. Porque eso no edifica, no trae edificación a nuestras vidas. Amén. Y hay un espíritu, cuando alguien conversa algo, está el espíritu de lo que dice, ¿no? Si hay una intención buena, no va a criticar, lo que va a decir, vamos a orar por esa persona o lo que sea. Pero cuando hay una intención mala, usted sabe, hemos oído eso. No digamos que nosotros lo decimos, pero lo hemos oído, amén, a otras personas. Ok, eso no ocurre en esta iglesia, pero por allá en otros sitios pasa, bendito sea Dios. Ok, anyway, entonces hay importancia, la Biblia habla entonces, fíjese toda la importancia que nos da la Biblia sobre lo que decimos que nos puede dañar, ok. Ese es lo negativo. Pero además de eso, hay un lado positivo también. Porque como dice la escritura, ¿verdad? El proverbio primero que leímos del 18:21, dice que en la boca está la vida, y la muerte y la vida. Estamos hablando de lo que produce muerte. Pero también está el otro lado. Porque todo en la vida tiene dos lados, ¿no? El lado positivo, el lado negativo, ¿ok? Entonces está el lado positivo y es de cuando nosotros hablamos la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que dejarnos llevar por lo que dice la Biblia, ¿verdad? Somos creyentes y nosotros debemos obedecer al Señor en todas las cosas. Eso es lo que Dios quiere. Y entonces, fíjate lo que dice Efesios en el capítulo 4, versículo 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Fíjate qué importancia esa escritura. Lo que quiere decir Dios es que en vez de hablar palabras que no edifican, debemos hablar palabras que edifiquen para dar gracia a los oyentes. Es muy conocido, creo que todos hemos oído hablar de cuando los niños son pequeños, que hay padres que le hablan al niño y no se le debe decir al niño, tú no sirves para nada, tú nunca vas a llegar a nada. ¿Cuántos testimonios hemos oído, verdad? De personas que cuando eran pequeñas, los padres los golpeaban con la palabra, diciéndole que no servían para nada. Y eso afectó porque los niños creen todo lo que les dice sus padres. Entonces, y así mismo los maestros, cuando los maestros le dicen a los niños, tú no sirves para nada, chico, etcétera, y habla palabras corrompidas, eso puede afectar la conducta, porque como dice allá en la escritura que leímos en Corintios, las malas conversaciones corrompen las costumbres. Entonces, si nosotros conversamos de esa forma, nos va a afectar. Pero como creyentes, nosotros debemos hablar lo que es edificante, hablar con altura, hablar como cristianos, ¿ok? Porque nosotros somos siervos del Señor y venimos a edificar al mundo y tenemos ahora la conciencia de lo que nosotros decimos. Entonces, en vez de hablar palabras que golpea, palabras que hace daño, hablar palabras que edifiquen a las personas. Buscar palabras que sean de beneficio, de aporte en la vida de las personas, porque tenemos el poder en la boca nuestra de producir la palabra de Dios que edifica la Biblia. Dice la Biblia que hay cosas que ni aún se deben nombrar entre nosotros como conviene a santos. O sea, si nosotros estamos
en la proyección de vivir la vida que agrada a Dios, de la cultura de Dios, del reino de Dios, de la nación de Dios. Porque la Biblia dice, vosotros sois real sacerdocio, dice nación santa. Dios nos tiene como una nación santa, una nación especial. Somos el especial tesoro de Dios. Bueno, pues entonces tenemos que irnos a las alturas, hablar con altura, en todo momento, en todo tiempo. Porque la gente va a ver nuestra forma de nosotros conversar, actuar, etcétera. Y recuerden que la gente no lee la Biblia, la gente lee la Biblia a través de los cristianos. Cuando ellos ven a un cristiano que anda en esa dimensión de altura, ellos ven a Dios a través del cristiano, porque somos cartas abiertas. Entonces debemos hablar palabras que edifiquen y esas palabras que no convienen, pues simplemente desecharlas, ¿ok? ¿Por qué? Porque entonces tenemos el recurso de dar vida a través de lo que nosotros hablamos. Y hay una escritura que a mí como dice la gente, yo lo he dicho también, desde que la oí al principio, esta palabra rompió mi cabeza, me rompió la cabeza, porque uno está acostumbrado a oír las cosas, ¿verdad?, que dice la gente que no son de la iglesia, pero cuando nosotros nos enfrentamos al consejo, la opinión de los hombres versus la opinión de Dios, y nos dejamos llevar por la opinión de Dios, entonces vemos los beneficios. Y Jesús, nada más y nada menos que Jesús, dijo en Mateo capítulo 11, versículo 22 al 24, algo muy interesante a sus discípulos. Él estaba hablando acerca de la fe, ¿ok? ¿Qué pasó? Bueno, iban caminando y Jesús y sus discípulos, y Jesús dice la verdad que tuvo hambre y fue a una higuera que estaba cerca a buscar higos. Y hay uno de los evangelios que dice que cuando Jesús buscó higos, no encontró higos, dice ahí, porque no era tiempo de higos. Pero es interesante eso. Si no era tiempo de higos, Jesús sabía que la higuera no iba a dar higos, porque todos nosotros sabemos cuando hay plantas que dan fruto, ¿no? Llega temporada, y si nosotros lo sabemos, cuánto más Dios, que era Jesús, que era Dios, Él lo sabía. Pero Él quería darnos no solamente comer un fruto, porque me imagino que Jesús comió muchas frutas en toda su vida, ¿verdad? Cuando estaba aquí en la tierra, como todos nosotros. Lo que el Señor quiso hacer es darle una lección a sus discípulos. Alguien también habla de esto como tipo de Israel, que era la higuera que quería dar fruto y que Dios demandaba fruto. La cuestión es que el Señor siempre espera que nosotros demos fruto, sea temporada o no sea temporada. Para nosotros siempre debe haber temporada de fruto. Dios pide fruto de mí, demanda fruto de nosotros. Entonces el Señor maldijo la higuera para que le dijo, nunca más tenga nadie fruto de ti. Y se fue. Él dijo esa palabra y se fue. Detrás estaban los discípulos. Y cuando los discípulos vieron la higuera, notaron que la higuera seguía igual, seguía verde. Ellos oyeron otras veces que Jesús ordenaba al leproso sanarse y se sanaba, al ciego que viera y veía, o a la tempestad y al viento que se detuvieran y se detenían. Pero entonces ellos se cuestionaron aquí, ¿por qué si Jesús le dijo a esa planta que se muriera, se quedó verde? No se murió. Pero Jesús le estaba dando una enseñanza que es la que quiere darnos a nosotros hoy en día, ¿ok? Jesús sabía todo y estaba enseñando. Y si está en la Biblia es porque era importante ese relato, eso que pasó, ¿ok? Y ahí está la enseñanza. Al otro día, cuando pasaron por aquel lugar, Pedro gritó y dijo, Maestro, la planta que maldijiste se ha secado. Eureka, lo descubrí. Yo creo que esa noche Pedro no durmió bien. Soñó con la planta. Y quizás estaba él durmiendo y decía, pero yo la vi verde. Si Jesús dijo que estaba seca, que se muriera, pero yo la vi verde. Y a lo mejor hasta soñó con la higuera. Y como iban a pasar por ahí otra vez el otro día, yo creo que Pedro dijo, yo tengo que ver esa higuera. ¿Qué le pasó a la higuera? Y cuando la ve de lejos, entonces grita así y dice, Maestro, mira, la higuera que tú maldijiste se ha secado. Entonces el Señor trae la enseñanza que quiere decirle. ¿De veras, Pedro?
¿Qué descubrimiento? ¿Cómo le vas a decir al Señor lo que iba a ocurrir si el Señor lo sabe todo? Pero lo que el Señor quería era darle una enseñanza y es la que quiere darnos a nosotros ahora. Y el Señor le dijo, Pedro, cálmate, vamos. No le dijo así, ¿verdad? Eso no está en... Si hubiera sido puertorriqueño le decía así, ¿verdad? A lo mejor, pero anyway. Lo que le quiso decir, mira, Pedro, yo sé que la higuera se ha secado. Quiero darte una enseñanza a ti, a todos ustedes y a todos mis discípulos en todas las generaciones, porque esto va a quedar escrito en la Biblia, ¿ok? Esto es una palabra para todos nosotros. Y mira lo que le dice en el verso 22, Marcos 11, 22, dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Le dijo, Pedro, ten fe en Dios. Entonces mira lo que dice el verso 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto digo que todo lo que pidéis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando yo leí esto la primera vez, como les dije, me rompió la cabeza. Especialmente porque esto lo dijo nada más y nada menos que el Señor Jesús. Y el Señor Jesús sabía lo que estaba diciendo, ¿sabe? Él le dijo a Pedro, a los discípulos, y a través de la Escritura nos dice a nosotros, que hay poder en nuestra boca. Que lo que nosotros decimos tiene poder. Tal poder, dice la Biblia, que aquí Jesús dijo que cualquiera que creyendo en él, que en fe, dijere a un monte, quítate, échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que diga será hecho. Y todo lo que orando, creyendo, lo recibiréis. Y esa era la enseñanza que el Señor quiso decir. O sea, como dije, en el lado positivo de lo que decimos está también lo que Jesús acaba de enseñarnos. Que lo que nosotros digamos en fe, o sea, la palabra de Dios especialmente, no cualquiera que es, cualquier cosa que se nos ocurra, pero la palabra que tiene poder, cuando nosotros citamos esa palabra y no dudamos, sino que creemos que será hecho lo que nosotros digamos, no lo digo yo, no me lo inventé, yo solo estoy citando esto de mi Biblia, y esto está en mi Biblia, seguramente está en tu Biblia también, en la Biblia de todo el mundo, así que no me venga a criticar a mí, no, que tú dijiste eso, no, estoy citando lo que Jesús dijo. Yo hace muchos años cuando comencé esto, decidí no hacer caso a lo que yo pensaba, a lo que decía la gente, sino hacer caso a lo que dice Dios, porque esta es palabra de verdad. Y esta es una verdad absoluta. La verdad de la gente puede ser cuestionada, en verdad y mentira o en medias verdades, pero la palabra de Dios es verdad absoluta, es poder de Dios. Es una verdad universal. Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad. Dice la Biblia, sea Dios verdadero, todo hombre mentiroso. ¿Ok? Esto no es la opinión de la gente, esto es lo que dijo Dios. Y yo lo creo. Hay gente que dice, yo no creo eso. Bueno, si tú no lo crees, no lo disfrutas. Esto es así. Conforme a tu fe será hecho. Pero yo creo todo lo que dice la Biblia. ¿Ok? Porque lo escribió Dios. ¿Ok? Si Dios lo escribió, y Él es el creador, todo lo que diga Él tiene validez. No importa lo que diga la gente, no, esos son argumentos ilógicos o eso tiene otra interpretación. Bueno, yo lo interpreto así porque así fue que el Señor lo dice, literalmente. Yo tomo la palabra como está ahí, como está escrita, ¿ok? Yo no soy quien para venir a cuestionar lo que Dios dice. O sea, que hay poder cuando yo digo la palabra especialmente, ¿ok? El Señor le dijo, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Ese es el problema de mucha gente, que hablan cosas que no son la palabra. Pero si tú te limitas a hablar la palabra, Dios está atento a la palabra. Dice la Biblia, estas señales seguirán a los que creen, los milagros, y dice más adelante, y el Señor estaba con ellos confirmando la palabra con las señales que la siguen. Dios no está comprometido a confirmar a la gente. Dios está comprometido a confirmar su palabra, porque Él es su palabra. La palabra de Dios es
viva y él está atento a la palabra para cumplirla, porque si no se cumple, entonces él queda como mentiroso y él no va a aceptar eso. Él es su palabra, ¿ok? Entonces, aquí hay algo bien interesante, y esto es con respecto a la fe. Y es necesario que nosotros apliquemos la fe. La gente quiere ver la gloria de Dios, quiere ver milagros de Dios. Pues entonces tiene que afirmar la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, confesar la palabra de Dios. Y si nosotros hablamos la palabra y no dudamos de lo que decimos y lo que oramos, creemos que lo vamos a recibir, aquí dice la Biblia que lo recibiremos. ¿Ok? Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Y nosotros debemos aceptar esa palabra en nuestra vida. Amén. Yo lo creo así. ¿Ok? Porque la Biblia dice que cuando pidas, dice, pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada de un lado para otro. Y dice, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No solamente pedir, es creer que va a recibir lo que pedimos. Porque cuando tú crees lo que Dios dice, tú honras a Dios. A Dios le gusta cuando uno honra su palabra. Y lo hemos enseñado aquí. Recuerden cuando Moisés, ¿verdad?, se enfrentó a la peña que deshonró a Dios porque dudó de la palabra de Dios. Entonces, yo por lo menos no quiero dudar de la palabra de Dios. Así que yo creo la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios tiene que estar en dos lugares, en nuestro corazón y en nuestra mente. En Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, mira lo que dice allí. Dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra de Dios, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es importante. La palabra de Dios tiene que estar obviamente en tu mente y eso va a tu corazón y tienes que creerla. Pero además de creerla, tú tienes que decirla. Tienes que hablar esa palabra, porque cuando tú la hablas, entonces se ejecuta el milagro. Dice ahí en claro, pero con la boca se confiesa para salvación, o para sanidad, o para recibir el milagro que sea. Entonces nosotros tenemos que creer la palabra y declararle en nuestros labios que esa palabra se va a cumplir en nuestra vida. Porque aquí lo dice bien claro, cuando nosotros entonces confesamos la palabra, la confesión hace la salvación, entonces produce, ¿ok? Entonces cuando nosotros oramos, está hablando de la fe. La fe es que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces en fe, cuando tú estás orando y tú tienes la promesa de Dios, tú tienes que hablar de esa promesa para que se cumpla esa palabra. Porque eso honra a Dios. Además, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir aquí la palabra de Dios. Amén. Si Dios dice que tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó, pues entonces deja de estar hablando de lo que tú no puedes hacer, de los problemas, de las luchas, de las batallas. Todos los seres humanos vamos a tener luchas. Todos los seres humanos tenemos problemas. Estamos en un mundo imperfecto. Pero hay gente que se pasan hablando más que de lo negativo, de lo que no pueden hacer, de las luchas que tienen, del problema, que no tienen esto, aquello, lo otro. ¿Qué hacen con eso? Se roban la fe. En vez de tú hablar de lo que no tienes, de lo que no puedes, si has orado y has amado a Dios y has creído, entonces habla de que Dios te va a bendecir, de que Dios te va a sanar, de que Dios va a libertarte, de que Dios va a salvar a tus hijos, de que Dios va a suplir tus necesidades, de que Dios va a obrar a través de tu vida y en la vida de otros. No está hablando de lo negativo. Cuando hay gente que cuando hablan todo eso siempre es negativo y están cuestionando todas esas situaciones, eso como que se le pega a la gente, ¿verdad? Esa influencia negativa, como que se pega, amén. Entonces, yo una vez dije, cuando encuentres a un pesimista,
aléjate a 1000 millas de distancia de él porque destruye la fe. Cuando alguien tú le dices, hay gente que dice, oye, me levanté con un dolorcito en el estómago, ten cuidado, mira que eso puede ser una úlcera, o puede decir, mira, y yo conocí a un señor que le dio úlcera, que le dio cáncer, y cuando uno viene a ver y se deja, eso como que influye, y ya el dolor se hace más intenso, y ya uno quiere ir al médico a ver qué pasó, y a lo mejor fue que comió algo en la noche anterior que le cayó pesado, ¿entiendes lo que le quiero decir? Entonces hay gente que son así, negativas por naturaleza. Y son gente tóxica que te hacen daño. Entonces, nosotros no podemos permitir que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, o que te roben la fe, o que te limiten en el poder de Dios. Simplemente tenemos que aceptar lo que dice Dios en su palabra y confesar la palabra de Dios, declarar esa palabra. Si estás orando por sanidad, no estés diciendo a cada persona lo mal que te sientes, la enfermedad que tiene o cómo estás luchando. No, confiesa la palabra de sanidad. Por sus llagas yo fui sanado. Él es mi sanador. Yo voy a confiar en el poder del Señor. Dios llevó en la cruz mis enfermedades, porque eso va a producir fe y eso va a fortalecer tu fe para recibir el milagro de Dios. Amén. Y eso te ayuda. Entonces ese es el lado positivo de la confesión. Nosotros tenemos que aprender esa escritura de Marcos, de lo que Jesús dijo. Ten fe en Dios, porque todo lo que dijeres con tu boca y no dudares en tu corazón, si no creyeres que será hecho lo que diga será hecho. No estés hablando de los problemas, de las dificultades. No, sea un hombre, una mujer positiva, ¿ok? Habla de las promesas de Dios. Habla en fe de lo que Dios va a hacer. No lo ha hecho, pero yo lo creo, ¿ok? La fe es la certeza de lo que se espera. No lo tengo ahora, pero yo estoy orando. Y la promesa de Dios es mía, así que yo lo voy a ver, veré la gloria de Dios. Eso es lo que honra al Señor. Así que ahí está el poder de la vida en nuestras palabras. Entonces nosotros tenemos que hacer dos cosas. Una, o seguir nuestros pensamientos y la opinión de la gente, o seguir los pensamientos y la opinión de Dios. Cada quien toma la determinación, día por día. Y estamos hablando la palabra de Dios. El Señor nos habla, nos manda a hablar todo el consejo de Dios. Yo quiero hacer eso, porque yo voy a estar en la presencia de Dios un día, y cuando yo llegue a la presencia de Dios, el Señor me va a decir, tú hiciste lo que yo te mandé, que tú hablaste todo el consejo de mí. Yo dije, sí, Señor, yo quiero hablar todo el consejo de mí, tuyo. Por eso es que yo hablo de todos estos temas, porque esa es mi responsabilidad. Ante Dios, la responsabilidad mayor que tengo yo en el ministerio es hablar todo el consejo de Dios, enseñar todo lo que dice la Biblia, y eso es lo que estamos hablando, ¿ok? Porque eso forma hombres y mujeres sanos, hombres y mujeres fuertes en el Señor. Yo no voy a hablar de lo que hace creyentes debiluchos, de lo que no pueden hacer. No, el Señor me dijo a mí cuando me llamó, cuando vayas a predicar, no solamente dile la enfermedad, dale la solución con mi palabra. Mi palabra tiene poder. Entonces, yo oigo mucha gente hablando, supuestamente dicen predicando, para mí eso no es predicar, pero anyway, ese es otro tema. Pero están hablando y dicen lo que la gente no puede hacer, que la iglesia esto, que la iglesia aquello, todo en términos negativos. Y la gente que recibe eso, entonces se torna así, porque eso es lo que reciben, como el niñito que les dije, que el papá le dice lo mal que se porta, que no va a hacer nada en la vida. Ciertamente, si hay alguien que está actuando mal, bueno, la palabra de Dios lo redarguye y hay una vocecita en nuestro corazón que dice, tú estás andando mal. Pero yo prefiero dar solución. Si estás mal, arrepiéntete, busca a Dios, pero puedes levantarte espiritualmente y puedes vivir una vida plena. Entonces yo quiero proyectar la palabra que ayude a las personas, que te fortalezcan espiritualmente. Porque Dios me llama a formar guerreros de Dios, gente que dominen al enemigo, que dominen las obras de la carne y que puedan vivir una vida plena. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios, ¿ok? Así que toma esta palabra en tu corazón, toma esta palabra en tu vida y de hoy en adelante ten más cuidado de lo que tú hablas. Recuerda cada una de estas citas bíblicas que dice la Biblia y ten cuidado de lo que tú hables. En tu boca hay muerte y hay vida.
cuídate de no hablar muerte y habla palabras de vida. Especialmente predica la palabra, enseña el evangelio, háblale a otros de la presencia de Dios. Que tú irradies esa presencia de Dios, que tú, como dije ahorita, lleves esta vida a una vida de altura. Eso es lo que Dios quiere, formar creyentes maduros que lleven una vida de altura, que cuando venga alguien a tu lado y que traiga cuestiones que no edifican, las malas conversaciones, no le tienes que interpelar para golpearlo, simplemente rechaza todo pensamiento y toda conversación que no sea de Dios y habla, ¿verdad? Siembra. La mejor forma de vencer la mala hierba es sembrando. Recuerdo, y ya voy a terminar, recuerdo mi padre tenía al frente un terreno y él estableció un jardín. Cuando él se jubiló, que tenía todo el tiempo del mundo, pues entonces se dedicó a ese jardín. Era el jardín que todos los vecinos se tenían que parar a decir algo del jardín, porque él siempre estaba en el jardín, era su hobby, se entretenía ahí en el jardín, ¿ok? Y él se entretenía sacando la mala hierbita una por una, y ahí estaba horas y horas, hasta que un día se le ocurrió sembrar grama, sembrar una buena hierba, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que la mala hierba, la buena, la ahogaba. La hierba buena, la grama buena, ahogaba la mala hierba y no tenía que estar sacando tanta hierbita, ¿me entiendes? Y es que cuando uno siembra lo positivo, automáticamente lo positivo tiene tanto poder que destruye lo negativo. Entonces Dios quiere que nosotros seamos sembradores de semilla buena. La palabra es una buena semilla. Así que vamos a sembrar la palabra en el corazón nuestro y en el corazón de los que nos rodean para que la gloria de Dios sea en nosotros. Así que recibe esta palabra. Si esta palabra ha sido de bendición, recíbela. Y si no tienes a Cristo, acepta a Cristo. Reconcilia tu vida con Dios para que Dios pueda obrar en tu vida. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.